su cumpleaños. Gracias. Aquí soy solo Iván. En otros sitios soy Iván Carro, Iván de Puertas Abiertas, pero aquí soy solo Iván. Bueno, pues vamos a iniciar el temporizador. Estamos en marcha. Pues Joaquín, me has destripado la mitad de la predicación, no sé si ahorrarme ese tiempo. No, pero sí que había algunas preguntas que quería hacer, que ya más o menos se han respondido, pero las voy a seguir haciendo. Yo quería hablar, evidentemente voy a hablar de Puertas Abiertas porque es la misión en la que yo me manejo y es la que controlo, pero antes de hablar de Puertas Abiertas quiero hablar un poco de lo que es la misión y lo que es una iglesia misionera. Entonces, lo primero que quería preguntar es si la iglesia amada es una iglesia misionera. No sé qué pensáis. Joaquín, no digas nada que te lo he dicho. ¿Qué pensáis? ¿Es una iglesia misionera? ¿No es una iglesia misionera? Amén, amén. Bueno, esperamos que sea una iglesia misionera y queremos que sea una misionera. Yo personalmente pienso que es una iglesia misionera, es una iglesia que cada vez más se ha girado hacia la misión y yo soy un testimonio, ¿no? de eso, de que eso es así. Pero para poder entender que es una iglesia misionera, primero tenemos que entender que es un misionero. Y esa es otra pregunta para vosotros. No, aquí no se va a dormir nadie hoy, esto va de preguntas. Tengo 3 versículos y como 16 preguntas. Así que aquí nadie se va a despistar hoy. ¿Qué es ser un misionero? ¿Qué es un misionero? Alguien que está en misión. Pues sí. ¿Sabes que la palabra misión no sale en la Biblia? La palabra misionero no sale en la Biblia, no es uno de los 5 ministerios ni nada por el estilo. Un misionero es un enviado, es una persona que es enviada a hacer algo en concreto, ¿no? Pues un misionero casi siempre se relaciona la misión con algo foráneo, con salir de tu país, ir a otro sitio, una cultura diferente, ¿no? Y hablar a la gente que está en esa cultura, pero bueno, ser un misionero no solo es algo foráneo, no solo es algo de irse a otros países, sino que es algo que tiene que ver con la vida diaria de cada una de las personas, ¿no? Un misionero es todo aquel que hace misión, entonces tú puedes ser misionero en tu propio ámbito, en el ámbito de tu vida. De hecho es necesario, y luego lo veremos, es necesario que seas un misionero dentro de tu propio ámbito. Luego la misión también tiene que ver mucho con la labor social, tiene mucho que ver pues, con el amor que mostramos a los demás, no solo a través de la predicación de la palabra, sino a través de mostrarles el Evangelio en la ayuda, por ejemplo, humanitaria. Cuando reunimos, por ejemplo, traemos mantas para Gain o traemos ayuda para esto, también es ser parte de la misión y tener una mentalidad misionera. Por eso yo creo que la Iglesia Amada es una iglesia que gira hacia la misión cada vez más y que esto es una cosa que tenemos que empaparnos y que tiene que ver también con nuestra identidad, ¿no? dentro de la iglesia, ¿no? El asumir que la misión es básicamente cumplir con algo que Dios te ha dicho que hagas. Entonces, ¿qué es eso que Dios nos ha dicho que hagamos? Pues esto sí lo ha dicho Joaquín antes, Mateo 28 del 19 al 20, la gran comisión. La gran comisión es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La misión de todos es extender el Evangelio. Y es algo que no podemos olvidar ningún día de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? Porque es muy fácil vivir para muchas cosas, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de vivir para Cristo, ¿no? Incluso cuando la misión pone en riesgo tu vida, ¿no? O sea, yo conozco Puertas Abiertas desde dentro, he tenido muchos procesos de entender por qué Dios permite el sufrimiento en tantos cristianos alrededor del mundo, y no es algo que lo puedas resolver en un día, sino que realmente te lleva mucho tiempo de meditar en eso. Y a veces me he preguntado si merece la pena el esfuerzo y el riesgo de formar cristianos para llevar el Evangelio en un país que tiene 83 millones de habitantes musulmanes, por ejemplo,
y solo hay 800.000 cristianos. Como aquel que dice, el fortalecer a esos cristianos es enviarlos a un riesgo de muerte pues casi seguro, ¿no? Estoy hablando de Irán, por ejemplo. Irán tiene 83 millones de habitantes y solo 800.000 cristianos. Y la verdad es que es increíble que tenga 800.000 cristianos. Y si hablamos de un país, por ejemplo, de 25 millones, perdón, no hay ningún país con 25 millones, pero si hablamos de un país de 25 millones que tiene 400.000 cristianos, ¿merece la pena el esfuerzo? Si te digo que ese país es Corea del Norte, que te puede costar la muerte. Yo no sé si te estás dando cuenta de las cifras que estoy diciendo, pero 25 millones de habitantes y 400.000 cristianos en el país número 1 de la lista mundial de persecución. Que yo sé que lo sabéis todos, que ya lleváis unos cuantos años con esto de puertas abiertas y sabéis qué clase de país es Corea del Norte, que devora a sus habitantes, ¿no? Como dice también la palabra. Pero hay 400.000 cristianos allí. O los creyentes de Afganistán, por ejemplo, un país con 38 millones de cristianos. Y con 38 millones de habitantes, musulmanes, todos ellos. ¿Sabes cuántos cristianos hay en Afganistán? El número 2 de la lista mundial de persecución. Apenas unos pocos miles. ¿Merece la pena el esfuerzo de enviar ahí gente, de capacitarlos incluso? Porque cuando más hablen, más riesgo van a asumir en sus vidas. ¿Merece la pena capacitarse para la misión en un país con 46 millones de habitantes en el que solo hay 300.000 cristianos que practican su fe? 46 millones de habitantes y 300.000 cristianos que practican su fe. ¿Sabéis qué país es ese? España. En proporción tenemos menos cristianos que Corea del Norte y que Irán. Y no que Afganistán, pero el crecimiento habría que verlo. ¿Cuál es el crecimiento más rápido del Evangelio en un país o en otro? El mundo necesita desesperadamente a una iglesia misionera. En todos los ámbitos. En tu ámbito cercano y en el ámbito de enviar a todas estas personas. La respuesta a si merece la pena, evidentemente, como todos sabéis, es que sí. Dios no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho. Y esto es muy importante también que lo entendamos. Lo que es el Evangelio en realidad. El Evangelio no es venir aquí el domingo a sentarse en la silla y luego irte a tu casa. El cristianismo comenzó y comienza en una cruz. Con alguien que dio su vida por nosotros. Que venció a través de su muerte. Que vivió una vida en la que padeció, no vivió en la era del bienestar, ¿no? Que está todo de moda ahora, ¿no? La sociedad del bienestar, ¿no? Ahí no es donde vivió Jesucristo, y Él no murió en la era del bienestar, sino todo lo contrario. Sufrió, padeció y ahora nos pide que hagamos lo mismo. Y eso es bíblico, está en 2 Corintios 5:15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no somos nuestros, ya no vivimos para nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a vivir un evangelio de misión? Un evangelio arriesgado, un evangelio en el que puedes poner en riesgo tu propia seguridad por predicar, o quizá esto es algo que nos queda lejos. Son preguntas muy importantes que tenemos que hacernos y preguntas que nos tienen que llevar a cambios importantes, ¿no? Lo más bonito de la Gran Comisión es que Él nos ha dicho que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos está pidiendo que lo hagamos solos. No nos está mandando a que nos devoren. Al contrario, estamos con Él. Dice que si pasamos por el fuego no nos quemaremos. Y que si fuésemos por el agua tampoco nos ahogaríamos. Y esa es la promesa, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero estamos dispuestos a ver cuánto de verdad hay en eso, en nuestra vida, a asumir riesgos por el Evangelio, a vivir una vida que realmente desafíe al enemigo y lo haga, pues, tener que perseguirnos. Porque déjame que te diga una cosa, si no tienes aflicciones y todo te va bien en tu vida, mucho más no le debes de estar haciendo al enemigo. Entonces esto también hay que planteárselo, ¿no? 2 Corintios 5, del 18 al 20.
habla sobre el mensaje que nosotros estamos llevando y por qué es tan necesaria esa gran comisión y por qué Dios nos manda con riesgo de nuestras propias vidas. Sabes que Dios ama a esos 83 millones de Afganistán y Dios ama a esos 38 millones de Corea del Norte y Dios ama a esos iraníes y les trae un mensaje de paz, que es el Evangelio. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, perdón, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje que nosotros vamos diciéndole al mundo. Es un mensaje de amor, es un mensaje de reconciliación, pero hay un enemigo que no quiere que ese mensaje sea predicado y puede utilizar diferentes estrategias. Puede que en la iglesia perseguida la estrategia sea destruirlos, atacarlos, quemar las iglesias y acabar con las vidas de las personas que están viviendo en esos países con un índice más alto de persecución. Pero no te creas que por no estar viviendo en un país perseguido el enemigo se ha olvidado de ti y no tiene un propósito de destruir tu vida y de evitar en la medida de lo posible que tú prediques ese evangelio y que tú hables esa verdad. El enemigo está muy interesado en frenar el avance del evangelio y de las buenas noticias y en que ese mensaje de reconciliación se pervierta. Incluso o no lo prediquemos o acabamos predicando una cosa completamente diferente a lo que la palabra nos dice, ¿no? Estamos comprometidos con la gran comisión. Ahora te voy a hacer una pregunta que me gustaría que te la hicieses a ti mismo. ¿Hacia dónde apunta mi vida? ¿Hacia dónde apunta tu vida? Hay vidas que apuntan directamente hacia adentro, hacia el yo, hacia mí y dentro de la iglesia, ¿eh? Hay vidas que apuntan directamente hacia el yo, no le pidas nada más, nada que salga un poco fuera del yo, pero lo peor de todo es que no nos diésemos cuenta, porque si tu vida hoy en día está apuntando hacia el yo, pero te das cuenta, pues todavía estás a tiempo de cambiar para esto es esta predicación, ¿no? Para animarte a entrar en esa visión misional, tanto de tu vida como de tu iglesia, como del mundo, ¿no? Hay vidas que apuntan hacia afuera, que apuntan hacia el mundo y hacia lo que hay fuera, lo que nos rodea, y también dentro de la iglesia hay vidas así. Y hay vidas que apuntan hacia Dios y apuntan hacia sus mandamientos y apuntan hacia... Entonces la pregunta es ¿hacia dónde está apuntando tu vida hoy? ¿Y hacia dónde quieres que apunte tu vida mañana? ¿Y qué crees que tienes que hacer si es que tienes que hacer algún cambio para que tu vida apunte hacia el lugar que tiene que apuntar? Porque eres la única esperanza de muchas personas que están por ahí. Eres la única carta, ¿no?, del Evangelio que ellos van a leer. Entonces yo quiero animar, y esta primera parte de la predicación iba orientada a esto, ¿no?, animaros a entrar en el mundo de las misiones, no solo en el mundo de las misiones foráneas, de las misiones de fuera, sino también en el mundo de las misiones con tu propia vida. Entender que esta gran comisión es un llamado de Dios para ti, de que vayas, pues a lo mejor no tienes la posibilidad de ir muy lejos, pero por lo menos en tu entorno, ¿no?, que prediques el Evangelio. Me gustaría que Iris me pusiera el PowerPoint que he puesto, y ahora sí voy a hablar de cosas que muchos ya sabéis, pero no viene mal recordarlas, ¿no? Y es sobre algunas cifras del estudio de la lista mundial de persecución. Una pregunta sensata sería si crees que Puertas Abiertas tiene un papel dentro del mundo de las misiones. Vosotros que conocéis el ministerio, ¿no?, que sabéis ya de qué va esto. Puertas Abiertas no envía misioneros a los sitios. Nosotros no trabajamos con la iglesia autóctona. Lo que hacemos es fortalecer a la gente que está en los lugares donde hay persecución para que ellos realmente puedan llegar hasta lo último de la tierra y tengan lo necesario. Pero no es en sí una misión, digamos, al estilo de enviar misioneros a los sitios a evangelizar, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos de los datos de cómo está el mundo en cuanto a persecución. Siguiente, por favor, aunque ya hemos hablado de algún país. Bueno, esto es la lista mundial de persecución. Este año tenemos a Corea del Norte en el número 1, Afganistán en el 2, Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Yemen, Irán y Nigeria. Un cambio muy importante de la lista mundial de persecución de este año
Antes, en los 50 primeros países estaban los que tienen persecución alta, muy alta o extrema. Este año, todos los países que están en la lista mundial de los 50 primeros tienen persecución o muy alta o extrema. Los de persecución alta ya no entran entre los 50 primeros. Eso quiere decir que el nivel de persecución en el mundo se ha intensificado de una manera brutal. Hasta hace un año estábamos hablando de 245 millones de cristianos que sufrían persecución en esos países. Pero ahora, mira, dale un clic, Iris. Este año estamos hablando de que hay más de 340 millones de cristianos en el mundo que viven un evangelio muy arriesgado. Viven un evangelio que les puede costar la vida o por lo menos les puede costar el bienestar y realmente se esfuerzan por el día a día en Cristo. Si el servir a Cristo para ellos es duro, es tomar la cruz cada día. Siguiente, por favor. Dale un clic. 1 de cada 6 cristianos en África son perseguidos hoy en día. Dale otro clic. 2 de cada 5 cristianos en Asia son perseguidos. Dale otro clic. 1 de cada 12 cristianos en América Latina, que hay tantas iglesias y están abiertos para el Evangelio, pero 1 de cada 12 son perseguidos en América Latina. Hay países como Cuba, como Colombia, como México, en los que realmente hay zonas muy peligrosas para el cristianismo. Siguiente, por favor. Dale un clic también ahí. El año pasado, 4.761 cristianos fueron asesinados por su fe. Esta cifra no la puedes ver en ninguna catástrofe que haya pasado, natural, ni en un terremoto, ni no. O sea, 4.761 puede parecerte un número pequeño, pero son muchas personas. Y estamos hablando de cristianos que fueron asesinados por tomar una decisión de seguir a Cristo, que podían haber tomado una decisión diferente. Podían haber dicho, bueno, pues yo me quedo callado o digo lo contrario o renuncio a Cristo. Bueno, a ver, ¿cómo hago esto si no? Pero decidieron seguir a Cristo y esto les condujo a la muerte. Siguiente, por favor. 4.488 iglesias fueron atacadas, destruidas, quemadas, y esto conlleva daños terribles también para la identidad de la iglesia. No es lo mismo congregarse en una iglesia en la que sabes que todo va a ir siempre bien, que ir a reunirte a una iglesia en la que sabes que en cualquier momento pueden arrojar un cóctel molotov. Y son cosas muy reales, yo las he visto muy de cerca. Me acuerdo, tengo muy fresco el viaje a Egipto, en el que para entrar a la iglesia tenías que pasar un detector de metales en la entrada de la calle, pero es que luego tenías que pasar otro dentro de la iglesia y luego tenías que pasar un detector de mochilas. Y aún así, ¿sabes dónde nos tuvimos que sentar? En el palomero, al final del todo, porque casi no había ni sitio, de la cantidad de gente que todos los días tomaba la decisión de ir a la iglesia sabiendo que les podía costar la vida. Y por si algún día se les olvidaba, esos detectores de metales se los recordaban constantemente, que era así. Siguiente. 4.277 cristianos fueron detenidos, fueron encarcelados. Dale otro clic por ahí. Pero la iglesia perseguida no son solo datos, damos muchos datos porque son necesarios también para entender las cosas. Entonces, ¿qué es la iglesia perseguida? Dale otro clic, por favor. La iglesia perseguida son las personas, son los rostros. Ya pasa la siguiente diapositiva y ahí vamos a ver cómo aparecen las personas. Esta ya hemos visto antes que le costaba un poco pasar a esta diapositiva, así que paciencia, son las cosas de la tecnología. Dale un clic ahí que... Ahí estamos. Ellos son nuestra familia. No se parecen mucho, pero son nuestra familia. Esta mañana me entrevistaron para una iglesia en Lleida, para un podcast. Y me hablaban de la iglesia local, de cómo afecta la ayuda, cómo afecta la iglesia perseguida a la vida de la iglesia local. Y yo le dije a la persona que me entrevistaba, para empezar, yo no creo en la iglesia local.
Yo no creo que Dios tenga iglesias, yo creo que Dios tiene iglesia. Y ya está. Y esto es lo que refleja esto. Nuestra familia, personas por las que tenemos que velar y por las que tenemos que estar orando. Y dale el siguiente, por favor. Y ahora quiero poneros un vídeo, un testimonio un poco larguito, pero que es impresionante para que veamos exactamente qué son esas vidas. Lo primero que te arrebatan es tu nombre. Dejas de ser persona y te conviertes en un número. Me tratan como un animal y me hacen trabajar como si lo fuera. Hasta que muera. Dejarán que me pudra aquí. Pero tengo esperanza. Cuando escapé a China pensé que había encontrado la libertad. En aquel refugio los cristianos me cuidaron y oraron por mí. Pero me capturaron y me mandaron de vuelta a Corea del Norte y me encarcelaron. Me arrebataron todo lo que tenía y registraron cada parte de mí. Cuando terminaron, lo único que me dieron para ponerme fue la ropa que un prisionero anterior había llevado. Los interminables interrogatorios. Las palizas. Por cualquier razón. O sin razón alguna. Si admito que los cristianos de China me han ayudado y que decidí seguir a Jesús, me matarían sin dudarlo. Rápidamente o lentamente. La celda está ardiendo durante el día y helada por la noche. La comida no es suficiente para sobrevivir, pero no estoy sola. A lo lejos se escuchan otras voces. Un día llamarán a la prisionera 42 y no responderé. Habré muerto aquí. Entonces mi ropa y mi número pasarán a ser del próximo prisionero 42. Todo lo que puedo hacer es orar en mi corazón. Entre lágrimas mi corazón anhela al Padre en esta prisión. Padre, acepta a tu hija pecadora. Por favor, protégeme en tu fortaleza, debajo de tu escudo. Tómame bajo tus alas de paz.
Esa es nuestra familia perseguida. Y es una realidad que podemos verla en Corea del Norte, como se ve este vídeo. Muchas veces vestimos a los cristianos perseguidos como héroes de la fe. Algo que estoy descubriendo esta semana, que llevamos 2 meses en campaña por los cristianos clandestinos. Cristianos en países en los que no puede haber iglesias, entonces tienen que vivir su fe de manera oculta. Y cuando son detenidos son encarcelados, igual que esta mujer. Y me doy cuenta de la fragilidad, de que muchas veces ellos empiezan a dudar cuando llegan a estas cárceles. Había un preso en Irán, que escuché hace poco de él, que decía: ¿realmente estos 13 años sirviendo al Señor han tenido algún sentido? ¿Realmente existe tal Dios para el que he estado sirviendo? Porque los interrogadores todos los días le daban palizas y le hacían dudar de su propia identidad. Y cuando llegó el momento, le trajeron incluso a gente que habían estado congregándose con él para que testificase en su contra. Los presionaban hasta tal punto que los obligaban a testificar contra las personas que habían estado liderando sus iglesias. Y es muy duro, es una realidad que nos dice que tenemos que orar por ellos y que nos dicen que tenemos que cuidarlos. Gracias a Dios no hay proyectos de puertas abiertas. Este hombre del que os hablo pudo asistir a un programa para estrés postraumático y también para fortalecimiento en medio de la persecución. Y ahora él dice que su fe pues ya vuelve a ser como era antes. Pero todo ese tiempo que estuvo en prisión se sintió solo. Y se sintió alejado de Dios hasta tal punto que ni siquiera podía orar. No sé si esto te dice algo, pero yo creo que es muy importante, ¿no?, que todos y cada uno de los que estamos aquí, yo doy gracias porque somos una iglesia que realmente estamos muy involucrados. Yo creo que el 90% de la iglesia estamos involucrados con el ministerio Puertas Abiertas, pero creo que aún podemos involucrarnos un poco más. Y si todavía no estás recibiendo nada de Puertas Abiertas, yo creo que es algo que podrías hacer. Pon la presentación por otra vez. Vamos a ver por dónde sigue. La presentación la he hecho esta mañana, por lo que no me acuerdo muy bien de todas las diapositivas y de lo que va después de la otra, así que me perdonáis, sois el experimento de esta presentación. Pasa a la siguiente, por favor. La iglesia perseguida es la misión de todos. ¿Vale? En el mundo de las misiones se envían misioneros y o te vas como misionero o apoyas a un misionero en otra parte del mundo, pero Puertas Abiertas en sí, bueno, no es nada en concreto. La misión es la iglesia perseguida. La iglesia perseguida es algo que te fortalece. Cuando lo conoces, alimenta tu vida. Cuando ves sus testimonios, tú mismo te fortaleces y tú mismo te comparas y tú mismo te das cuenta de cuánto tienes que crecer en muchos sentidos para llegar a aproximarte, ¿no?, al estilo de vida, ¿no?, al nivel de vida en el Evangelio que ellos están viviendo. Entonces es una sinergia que tanto los bendice a ellos como te bendice a ti. Si no has hecho cosas como escribir cartas a la iglesia perseguida, yo te animo a que lo hagas. Porque una carta a la prisionera 42 le cambia la vida. Saber que alguien está orando por ella. O a la próxima prisionera 42. La que le pongan la ropa después de ella. Siguiente, por favor. Bueno, el hermano Andrés, el fundador de Puertas Abiertas, habla de la oración, que él la ha experimentado y la ha practicado con muchísima energía toda su vida. Y él dice que si comprendiéramos el poder verdadero que tiene la oración, estaríamos orando 24 horas al día. Estaríamos todo el día orando si realmente entendiésemos cuánto bien podemos hacer a una persona que está lejos a través de nuestra oración. Y lo importante, ¿no?, que es esto. Siguiente, por favor. Vale, ahora te voy a pedir algo que no se te pide. Nunca te van a pedir en una iglesia que hagas esto, pero yo sí. Enciende tu teléfono. Vamos a sacar los teléfonos, por favor. Cuando tengas tu teléfono me lo dices. O mejor, mira, antes de tenerlo a mano, ahora lo usaremos, pero antes de encender el teléfono vamos a poner el otro vídeo, Iris, ¿vale? Pero ahora no estáis mirando el WhatsApp, estáis mirando el vídeo, ¿vale?
juzgados sin un juicio justo. Cientos perderán sus trabajos, sus casas e incluso sus familias. Varios miles perderán su vida. Muchos niños cristianos perderán a sus padres, se enfrentarán al desprecio por parte de su comunidad, sus profesores e incluso sus propios familiares. Mujeres cristianas serán obligadas a contraer matrimonio a la fuerza, vendidas como esclavas o forzadas a ejercer la prostitución. Su único delito, creer en Jesús. Aunque las circunstancias sean duras, todos ellos se vestirán con la armadura de la fe, tomarán la espada de la palabra y lucharán con el arma más poderosa que tienen, la oración. Dios nos llama a que peleemos esta batalla a su lado, unánimes en la oración, y que afirmemos los brazos de los que ya están luchando. Si ya estás orando por la iglesia perseguida, hay algo más que puedes hacer. Suma a un compañero de oración es una iniciativa que busca sumar esfuerzos y movilizar a otras personas a la intercesión, para que ninguno de nuestros hermanos tenga que luchar solo. Todo lo que tienes que hacer es presentar la realidad de la iglesia perseguida a un amigo, familiar o persona de tu entorno, e invitarle a recibir nuestras comunicaciones para que así conozcan sus historias y oren por ellos. Para ello, dirígete a www.puertasabiertas.org/suma, donde encontrarás un vídeo que te ayudará a compartir el mensaje de la iglesia perseguida. En la misma web también encontrarás el formulario para inscribir al nuevo compañero de oración. Cuando consigas sumar un nuevo compañero de oración, ambos recibiréis la pulsera Uno con ellos, que os servirá de recordatorio de vuestro vínculo con nuestros hermanos perseguidos. Suma un compañero de oración. Sé parte de la respuesta. Bueno, como digo yo, quería hablar de la misión que yo conozco, que es Puertas Abiertas y ayudaros a involucraros de una forma práctica. Yo sé que muchos ya estáis recibiendo las comunicaciones de Puertas Abiertas. Pon, por favor, Iris, la presentación ahí de fondo. Voy a cobrar el doble. Sí, ¿no? Hoy te toca trabajar, lo siento. Pobrecita, me va a dejar en paz desde que he llegado y me he venido una hora antes. Bueno, ya tenéis encendido el teléfono, dale a la siguiente, por favor. Vale, bueno. El teléfono es para que escanees ese código QR que hay ahí, que te va a llevar a la página de Suma un compañero de oración. El primer paso para sumar compañeros de oración es que nosotros mismos nos convirtamos en un compañero de oración de la iglesia perseguida. Entonces, para que tú puedas empezar a recibir las comunicaciones de Puertas Abiertas, si entras a ese enlace, pones que te quieres apuntar tú como compañero de oración, no hace falta que lo hagas ahora, pero por lo menos ya lo tienes ahí escaneado. Y si no tienes escáner en el móvil, entras a www.puertasabiertas.org/suma y te lo dejas ahí preparado para luego, después del culto, que te apuntes para recibir las comunicaciones de Puertas Abiertas. Y luego yo te invito a que puedas ir a otra persona que tú conozcas, que sepas que es pues del ámbito evangélico, ¿no? Otros cristianos que tú conoces, que sabes que no tienen el conocimiento sobre la iglesia perseguida, y les invites también al mismo, a recibir las comunicaciones de Puertas Abiertas. Esto es una tarea misionera, es un ejercicio que le pongo al que quiera hacerlo. Lo bueno es que vas a recibir una pulserita en el mismo momento en el que te apuntes, ¿vale? No es porque sea decorativa, representa un vínculo de compañero de oración. Representa, aquí pone one with them, que quiere decir uno con ellos. Representa que eres uno con ellos. Y cuando mires la pulserita, pues te vas a acordar, hoy tengo que orar por la iglesia perseguida. Vale, entonces yo quiero animaros a que hagáis eso, a que escaneéis el código, a que entréis a la página de Suma un compañero de oración. Si ya estás recibiendo el boletín en tu casa, pero no estás recibiendo alertas de oración por correo electrónico, pues no le des a quiero recibir el boletín, pero sí a quiero recibir por correo electrónico. Y entonces, poco a poco, pues vamos involucrándonos, vamos conociendo más este ministerio, que es un ministerio precioso, no porque yo trabaje para él, sino porque realmente ya veis el bien que estamos haciendo alrededor del mundo, porque Dios lo está permitiendo. Y pasa a la... ¿Ya lo tenéis todos escaneado? Nos sale una nena, sale una imagen.
¿No sale en la página web? Pero si lo pones Qué raro. en Google sí sale. En Google. Puertasabiertas.org. Voy a hacerle una foto y sale. Vale. Sí, le podéis hacer una foto No, en Google. En Google. En Google. yo no sé inglés. Y si no entráis ahí en /suma. Entonces, a partir de ahora, cuando yo venga los domingos y vea a personas con la pulserita, pues les voy a dar un abrazo y voy a decir, mira, otro compañero de oración. Si ya reciben las comunicaciones, no se lo digas a nadie, pero si ya reciben las comunicaciones, pero quieres la pulserita, tú apúntate que igualmente te la mandan, ¿sabes? No te van a mandar 2 veces el boletín, pero la pulserita sí. La pulserita sí que te la van a mandar. Entonces, si tú te apuntas, igualmente la pulserita te llega y luego eso pues también te anima a ir a casa de otra persona y hablarle un poquito del tema este de puertas abiertas e inscribirla como compañero de oración. ¿Vale? Bueno, siguiente diapositiva. Una cosa más, ¿qué será? Siguiente. Gracias por tu apoyo y por tu oración. Amén. Bueno, pues esto es lo que quería compartir en el día de hoy y espero de verdad que nos vayamos sumando como compañeros de oración. Y sobre todo, cualquier duda que tengáis, antes de que me vaya, pues me podéis preguntar y yo os informo de pues, más cosas que podáis hacer o yo qué sé, cualquier cosa que se os ocurra, ¿no? O si no estáis de acuerdo con lo que he predicado y me queréis rebatir, pues nos quedamos un ratito hablando y te hago entrar en rasgo. Exacto. Pues nada, muchas gracias. Bueno, gloria al Señor. La verdad que cuando vemos estas historias, estos vídeos, wow, que nos quedamos ahí, ¿verdad? Pues, amado, pues a involucrarnos todo lo que podamos, amén. Porque, muy bien. Nada, por allá. Gloria al Señor.